Sí, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta estar entre tantas amigas y tantos amigos hoy aquí y gracias también a los que se han conectado desde otros lugares. Desde luego quiero agradecer para empezar su invitación a los organizadores de este seminario. Cuando David Maxilasi me habló del seminario, pensé que sería buena idea poner aquí sobre la mesa la investigación que he realizado desde hace años, como ha dicho David, pero de manera particularmente intensa en los 2 últimos años, que sustenta mi próximo libro, que ya se ha citado, cuya cubierta está ahí, El rey patriota, Alfonso XIII y la nación. Sobre todo me pareció que tendría interés hablar aquí de 2 cuestiones distintas. La primera, cuáles son las bases que sustentan, las bases historiográficas, sobre todo, que sustentan la investigación. Y la segunda, pues hablar de algunas de las principales conclusiones. El libro al final ha salido bastante voluminoso, con casi 600 páginas, pero no os preocupéis porque no lo voy a contar todo. Lo que quiero es que se lea, así que bueno, mantendré el suspense. Y también voy a aprovechar para poner en la pantalla algunas imágenes que aparecen en el libro y que son en su mayor parte inéditas, procedentes del Archivo General de Palacio, que ha sido la fuente principal para la investigación. Bueno, esto para quien no lo sepa es un retrato de Alfonso XIII de Joaquín Sorolla de 1910, que es bastante significativo de su idea de la nueva monarquía asociada a la tradición, como luego explicaré. Esto no, ahora no cambia de posición. No. A veces hay que darle en el... A ver. No, en el del ordenador. Ya está. Gracias. Bueno, voy a empezar hablando de la memoria reciente de Alfonso XIII. Los historiadores, cuando elaboramos una biografía, solemos decir que nuestro personaje está muy olvidado, ¿no? Que nadie se acuerda de él, que es muy importante, sobre todo las generaciones jóvenes deberían tener una memoria. Esto no pasa con Alfonso XIII. O sea, sí que es conocido, y no solamente es conocido, sino que en los últimos años han aparecido muchos productos culturales, los podríamos llamar así, sobre el rey, sobre todo en relación con los problemas que ha sufrido la familia real española recientemente. Solo voy a poner este ejemplo, que es un montaje del Centro Dramático Nacional de Madrid, nada menos. Se llama Alfonso el Africano, como veis, con una ilustración bastante curiosa, en el que se centra en uno de los elementos que se asocian normalmente al rey cuando se habla, al rey Alfonso, cuando se habla de él, que es su supuesto encargo de las primeras películas pornográficas de la historia de España. Entonces esto es una especie de vodevil en tono de cabaret y tal, que incide en esta cuestión. La segunda cuestión que también aparece muchas veces en la esfera pública española acerca de Alfonso XIII en los últimos años ha sido la de la corrupción, es decir, su implicación en negocios turbios, en ambos, tanto su afición por el sexo como su implicación en casos de corrupción o en escándalos de corrupción, digamos que han servido para hacer un paralelismo entre el reinado de Alfonso XIII y el reinado de Juan Carlos I, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dice esto de que los Borbones siempre han sido iguales, que siempre han tenido los mismos vicios, que la monarquía es esencialmente corrupta y cosas por el estilo. Sin embargo, en estos años, sobre todo durante la última década, se ha prestado poca atención, creo yo, al resto de su dimensión política.
aunque hay bastante acuerdo en considerarle un personaje decisivo en la historia del primer tercio del siglo XX, tanto por el ejercicio de sus funciones constitucionales como por su respaldo a la dictadura de Primo de Rivera. Lo cierto es que hay una caudalosísima literatura sobre el rey Alfonso XIII, de una variedad enorme, que yo clasifico en dos tradiciones o en dos escuelas que podríamos denominar encomiástica y crítica. Ambas preocupadas por el tema en el que voy a centrar mis reflexiones de hoy, que es las relaciones entre Alfonso XIII o la monarquía en tiempos de Alfonso XIII con la identidad nacional y con el nacionalismo español. Por un lado, los defensores de Alfonso XIII siempre dijeron que era un rey muy español, hasta el punto de que le atribuyen los estereotipos más difundidos sobre el carácter nacional. Era un rey campechano, apasionado, individualista, también muy viril, asociado a una especie de virilidad hispánica, valiente y dada a la galantería. Se convertía así en la encarnación misma de España. Y además, todas sus acciones encontraban una justificación muy clara en su patriotismo, en su entrega a la patria, atendiendo a los deseos de un pueblo con el que se comunicaba sin dificultad. Y así se explicaba momentos esenciales del reinado, como por ejemplo su aquiescencia ante el pronunciamiento militar de 1923 o su decisión de exiliarse en 1931. Ambas muestras de que él quería sacrificarse por España y no desencadenar una guerra civil entre España. Los argumentos más depurados de esta tradición pueden encontrarse, por ejemplo, en uno de los principales biógrafos de Alfonso XIII, que fue el historiador Carlos Seco Serrano, según el cual el rey apenas cometió errores porque captaba como nadie la voluntad nacional. Seco llega a decir que en la época de Alfonso XIII representaba esa voluntad nacional mucho mejor el ejército que el parlamento. Y afirma literalmente: el monarca no confundió nunca a España con la Constitución de 1876, como no la confundió tampoco con la misma monarquía. El rey habría estado, por lo tanto, muy atento a la opinión pública frente a una política artificiosa, ¿no? Claro, eso es imposible de comprobar, ¿no? Realmente, la pericia de alguien a la hora de oír, escuchar mejor que otros lo que el pueblo quiere. Y esto también enlaza con otro rasgo de esta tradición, que es la de contraponer la figura del rey con la figura de los políticos liberales, que se consideraban una especie de oligarquía, según la tradición regeneracionista, y que se contraponían con el interés nacional. Por ejemplo, Julián Cortés Cabanillas, uno de los adalides más prolíficos del rey, un periodista, enfrentaba al propio Alfonso XIII con el siguiente dilema: o interés nacional o partidos políticos. El rey naturalmente eligió el interés nacional. Muchos pensaban incluso que si el rey hubiera impuesto sus ideas antes de 1923, es decir, esas ideas en favor del interés nacional, le habría ido mucho mejor al país frente a esas oligarquías caciquiles, egoístas y corruptas. Los biógrafos extranjeros también añadían un elemento más, que es considerar a los españoles inhábiles o inaptos para el gobierno parlamentario, ¿no? La indomable psicología española pues no era compatible con un régimen constitucional, sino que era mejor gobernarla a través de lo que el regeneracionismo llamó el cirujano de hierro, ¿no? Una figura dictatorial. En todo caso, sobre conservadores y liberales caía la acusación de haber implicado al rey excesivamente en política, de haberle echado la culpa de todo y de volverse rencorosos como él. Como dijo otro biógrafo, el rey era como un capitán de barco que navegaba con una tripulación de marineros ineptos, cuando no traidores. Frente a esa tradición encomiástica hay otra tradición
crítica que desde trincheras liberales, demócratas y revolucionarias, también algún carlista, consideraban al rey frívolo, superficial, aficionado a los negocios turbios, partidario del militarismo, enemigo decidido de la Constitución, que traicionó para entregar a España a una dictadura. Era en realidad un buen heredero de su bisabuelo Fernando VII, quería ser un rey absoluto, por lo que escogió a políticos sumisos, meros criados, a su servicio, y se forjó una guardia pretoriana en el ejército. En opinión de algunos enemigos, nunca dejó de ser un niño grande. Decía Salvador de Madariaga que estaba enviciado con la politiquería, estragado de politiquería, me parece que es la frase. Para ensanchar su poder manipulaba a quienes le rodeaban y se dedicaba a dividir a los partidos dinásticos. El famoso borboneo, que digamos que engañaba, que hacía una cosa y la contraria a sus interlocutores. Era un tipo de poco fiar, que decía a cada uno lo que deseaba oír y que no respetaba su palabra. Y todo eso se resumía en una acusación. Era sobre todo antiespañol. Frente a la idea de los agiógrafos del rey de que era un gran patriota, la idea de los opositores o de los enemigos del rey es que no era ni siquiera español. Primero porque era heredero de dos dinastías extranjeras, la francesa de los Borbón y la austríaca de los Habsburgo, y segundo porque los estilos regios no son nacionales, decía Miguel de Unamuno, y sobre todo también porque era incompatible con la soberanía nacional, con la idea de soberanía nacional. Y eso le convertía en alguien enemigo del pueblo, mucho más que alguien capaz de escuchar. Pues bien, estas dos tradiciones, así vistas de manera muy breve, coincidían en algunos puntos. Coincidían, por ejemplo, en considerar a Alfonso XIII una de las personalidades más influyentes, más decisivas de su tiempo, que además quiso llevar a cabo una política propia y no se conformó con las funciones constitucionales que consideraba decorativas. No quería ser un mero emblema nacional ubicado por encima de las trifulcas políticas. Era, por lo tanto, lo opuesto a aquellos monarcas que habían evolucionado en la Europa occidental de esos mismos años, desde roles políticos muy activos hacia papeles más bien simbólicos dentro de sus respectivos regímenes parlamentarios, como en el Reino Unido, los países escandinavos o en Bélgica, Holanda, etc. Según el conde de los Villares, otro de los biógrafos más importantes de Alfonso XIII, decía: era Alfonso XIII demasiado persona y demasiado patriota para ocupar el trono como un monigote, sin inteligencia ni voluntad. Bien para atajar los peligros revolucionarios y la posible guerra civil, bien para tapar sus vergüenzas y hacerse con el mando como un rey absoluto, abominó del constitucionalismo y apostó por una alternativa autoritaria que acarreó su ocaso definitivo. Y todo ello alegando siempre razones nacionalistas, porque como veremos, España no se le caía de la boca. En cuanto a la historiografía, los historiadores llevan ya muchas décadas discutiendo sobre el papel del rey, sobre todo su papel político en la transición fallida del liberalismo a la democracia en España. Para unos era un hombre poderoso que provocó la fragmentación de los partidos y contribuyó así a deteriorar el régimen constitucional, siempre partidario de los militares en sus querellas con el poder civil. Para otros era más bien una figura arrastrada por la situación, casi una víctima del entramado político, que trató de mediar entre corporaciones y grupos e hizo lo único que cabía hacer en cada coyuntura. El rey fuerte, por lo tanto, podríamos decir para unos, el rey débil para otros. Dicho sea de paso, este es un debate que se da mucho en las historiografías sobre monarquías. Por ejemplo, sobre el Kaiser Guillermo II, también hay esa oposición entre quienes lo consideran un monarca fuerte y un monarca débil. Esta polémica está muy vinculada también a otra de mayor alcance sobre las posibilidades del sistema liberal en España.
o lo que solemos llamar con cierta sorna la polémica del niño muerto, ¿no? Es decir, si el sistema liberal en España, cuando llegó el golpe de Estado de Primo de Rivera, era un recién nacido que caminaba hacia la democracia y que fue ahogado por el golpe, como por ejemplo defendieron Raymond Carr o su discípulo Shlomo Ben-Ami, o si era más bien un viejo decrépito que hizo poco menos que inevitable el golpe militar, como por ejemplo, bueno, defendió desde luego Carlos Seco Serrano y también Javier Tusell, que decía literalmente: el régimen liberal en España era un enfermo que murió de cáncer terminal, de resultado conocido de antiguo y no de infarto de miocardio. Bueno, también los historiadores comparten algunos de los rasgos que hemos visto de las dos tradiciones, de la encomiástica y de la crítica que antes he citado, y sobre todo a mí me llama la atención que algo común tanto a los biógrafos no profesionales como a los historiadores es considerar que este individuo tan poderoso fue idéntico a sí mismo, con las mismas actitudes y los mismos comportamientos, las mismas ideas, desde el comienzo hasta el final. Es decir, no conceden al biografiado su capacidad de cambiar con el tiempo, de adaptarse a las circunstancias. Bueno. Mi investigación se basa, desde luego, en el conocimiento acumulado por esta abrumadora bibliografía. He calculado que hay más de 100 biografías publicadas de Alfonso XIII, pero vuelve sobre él para estudiarlo desde una perspectiva distinta. Ya que no me queda el recurso de decir que mi personaje es desconocido, sí diré que mi perspectiva es nueva. Desde luego recurro a todas las fuentes disponibles. Ya he dicho que en el Archivo General del Palacio he pasado muchas horas en los últimos años. No diré que lo he visto exhaustivamente, porque eso es imposible. Quien lo conozca y sepa lo mal ordenado que está, sabe que también que es muy difícil orientarse, pero sí lo he hecho de una manera hasta cierto punto sistemática. He escrito una biografía, creo yo que podría denominarse como tal. No es lo que cabría llamar una biografía interna, preocupada sobre todo por el carácter del personaje, sus opiniones, sus comportamientos, sus sentimientos, sino más bien a lo que se ha llamado una biografía externa, que aspira a explicar problemas generales a través de una trayectoria vital, o, en un término que me gusta, una historia biográfica, capaz de cruzar esferas distintas y de conjugar la autonomía e influencia del individuo con las grandes cuestiones históricas que le tocaron en su época. En este caso, las de un individuo hasta cierto punto excepcional, el monarca, con la cuestión de las relaciones entre monarquía, identidad nacional y nacionalismo dentro de la evolución política española del primer tercio del siglo XX. Por lo tanto, yo he intentado conceder al rey la capacidad de decidir por sí mismo y de evolucionar conforme a las circunstancias, incluso también la capacidad de contradecirse, porque tendemos a ver a los personajes como unívocos y perfectamente coherentes, en sentido positivo o negativo, cuando a veces están llenos de contradicciones. Y por otro lado, tomo en serio los manidos argumentos sobre su patriotismo para darles la vuelta y situar su acción política en un marco casi inexplorado hasta ahora, que es el de los diversos proyectos y expectativas nacionalistas que le dieron sentido durante el reinado, tan evidentes como mal conocidos. El trabajo se vale de un enfoque de historia cultural de la política, con algunos toques de tendencias recientes en la historiografía. Haber tardado tanto en escribirlo también tiene esa ventaja, y es que uno va incorporando cosas. Como una perspectiva transnacional o global y una perspectiva de género. No solo contempla, como ha sido habitual, las ideas y los movimientos de Alfonso XIII en su trato con los jefes políticos, las crisis de gobierno y las disoluciones parlamentarias, sus manejos cerca de los militares, sus negociaciones diplomáticas, sino que abre el objetivo de la cámara historiográfica para ver más allá e introducir en él
otros elementos, como las ceremonias, las imágenes, los discursos tejidos en torno a la corona y su difusión, las iniciativas culturales y propagandísticas y la participación en ellas de múltiples actores y de lo que podríamos llamar una sociedad civil monárquica. Unos y otros se imbrican y se refuerzan, tanto el papel político del rey en el terreno tradicional como esta visión más amplia y su protagonismo en una arena pública donde hay muchos más elementos, se retroalimentan hasta cierto punto. Y esto lo he hecho a partir de una escritura narrativa, en buena medida, y que va de lo particular a lo general. Yo he descubierto con los años que me gusta mucho utilizar viñetas, pequeños relatos, momentos significativos para hacer de ellos una especie de descripción densa y a partir de ahí poder generalizar. Es decir, que pienso mejor a través de detalles, símbolos, escenas, momentos, etc., de los cuales pues, una época tan larga está llena. En definitiva, aquí se trata de concebir la vida política como un campo de juego mucho más extenso que el frecuentado por los historiadores hasta hace poco. Eso sí, sin ánimo de sustituir a las personas y a las organizaciones por relatos o estructuras culturales que aplasten su libertad. Es un debate muy largo sobre el determinismo que en las últimas décadas, con el auge de la historia cultural, sigue en pie. Hay que vincular lo uno con lo otro en una interrelación como constante, pero sin que las estructuras, en este caso las culturales, se impongan sobre la libertad individual. Me gusta especialmente el trabajo de David Cannadine, uno de los mejores estudiosos de la monarquía, en su caso la británica, que decía que debe aplicarse una visión amplia de lo político que incluya también el ritual y no olvide el contexto. Esta sería la idea. Y en ese terreno me incluyo dentro de una bibliografía reciente, innovadora, bastante amplia, centrada en los regímenes monárquicos que desde mediados del siglo XIX se las arreglaron para sobrevivir en la era de las masas, de la creciente participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Un escenario en el que el nacionalismo adquirió un relieve extraordinario. Ya uno de los autores más reconocidos en esa época prodigiosa de los años 80 en los estudios sobre el nacionalismo, Benedict Anderson, ya reconoció cómo se expandieron por doquier los planes nacionalistas oficiales para preservar las jerarquías existentes. Y él mismo ponía ejemplos de algunas monarquías, por ejemplo en Siam, en Asia. Pues bien, en Europa los nacionalismos se desarrollaron en un contexto fundamentalmente monárquico, cosa que muchas veces se olvida. A la altura de la Primera Guerra Mundial había muy pocas repúblicas en Europa. De acuerdo con Dieter Langes-Bische, las amenazas del constitucionalismo y la nacionalización no hicieron mucha mella en estas instituciones provenientes del antiguo régimen, que se adaptaron al mundo moderno por medio de dos estrategias, dice él. Asumir sus funciones constitucionales, que no eran en absoluto desdeñables, sino sustantivas, y esforzarse por encarnar a la nación, fuente suprema de legitimidad y mecanismo integrador en tiempos de transformaciones radicales. Ambas cosas, ejercer a fondo sus funciones constitucionales e identificarse con la nación, son tareas que se impuso a sí mismo Alfonso XIII. Tras la Primera Guerra Mundial, tras el terremoto que supuso la guerra, pues el panorama ya no fue el mismo. Se evaporaron, como sabéis, los imperios derrotados, aunque todavía podían contarse numerosas monarquías que fortalecieron sus compromisos nacionalistas, a menudo vinculados con soluciones autoritarias, ¿no? Sobre todo en el sur y en el este de Europa. Podríamos hablar de los casos de Italia, de Grecia, incluso de casos en que los propios monarcas se convirtieron en dictadores. El caso de Yugoslavia o de Rumanía.
Fue entonces todo esto un enorme proceso de adaptación de instituciones procedentes del antiguo régimen, en lo que se han llamado las monarquías, o a través de lo que se ha llamado las monarquías escénicas, nacionalizadas y al mismo tiempo agentes de nacionalización, que desplegaron toda clase de gestos y ceremonias públicas asociados con la historia patria, sus tradiciones y sus símbolos. Desde los viajes regios hasta los desfiles y exposiciones, los monumentos, los acontecimientos dinásticos que se convirtieron en grandes espectáculos, pensemos en bodas, los funerales, las coronaciones, los jubileos, algo que sigue en vigor, no hace falta poner ejemplos, con numerosas tradiciones inventadas, ¿no? Como decía Hobsbawm. Cuanto más visible fuera una familia real, en estos ritos divulgados por la prensa, pero también por el cine, que es importante, y luego también por la radio, mejor para su causa. Aquí tenemos dos ejemplos, el jubileo de la reina Victoria y el vitoriano dedicado a Víctor Manuel II en Italia. Estas escenificaciones no estaban reñidas con el que los monarcas tuvieran mucho poder. Pensemos, por ejemplo, en el caso del Kaiser Guillermo, ¿no? Pero como teorizó el ensayista británico Walter Bagehot, no sé si habéis visto The Crown, pero ahí Bagehot está continuamente, ¿no?, presente en lo que tiene que hacer la reina, lo que no tiene que hacer, etcétera. Es como el manual en la monarquía británica y también en otras. Al rey o a la reina no le convenía implicarse en las luchas partidistas, porque ese desgaste cotidiano le arrebataba su dignidad y misterio. Su puesto debe ser elevado y solitario, advertía Bagehot. Parece mandar, pero jamás parece luchar, ¿no? Esto de mandar pero no luchar es fundamental, como veremos, para la evolución de Alfonso XIII. A la larga, en Europa solo sobrevivieron aquellas coronas que se avinieron a convivir con la democracia y se conformaron de buena gana o a su pesar con el desempeño de tareas representativas. En todo esto, la monarquía de Alfonso XIII, a mi juicio, no representó un caso excepcional. Fue una monarquía escénica y se embarcó en moldes nacionalistas que le asignaban una influencia decisiva en el rumbo de España. Y tampoco estaba abocada al fracaso, como tantas veces se ha contado el reinado, ¿no? Como si desde el principio ya se viera cómo iba a acabar. Porque atravesó periodos muy diferentes, duró casi 3 décadas y adoptó sucesivas soluciones al correr de los años, algunas con bastante éxito. Esto sería el marco historiográfico de la investigación. Voy a hablar a continuación de algunas conclusiones. En primer lugar, se puede decir que durante casi 30 años de reinado, Alfonso XIII enarboló el lenguaje de la nación para legitimar su papel político. Un papel político crucial desde el comienzo. Él era un rey patriota, el primer español, el primer militar, el primer agricultor, se decía que era la primera escopeta de España. No renunciaba a las tradiciones dinásticas, pero las completaba con una personalidad arrolladora, empeñada en dejar huella. Eran, como sabéis, huérfano de padre, fue un adolescente marcado por el desastre del 98, se podría llamar un teenager del desastre, y interiorizó una misión providencial, la de salvar a su país. Por eso no se conformaba con un cometido meramente simbólico, sino que aspiraba a movilizar todas las fuerzas disponibles, bajo su mando, para situar a la patria en el lugar que a su juicio le correspondía. Su formación, imbuida de un nacionalismo historicista que sublimaba las glorias imperiales del pasado, así se lo indicaba, no solo porque aprendió a ser un militar, sino también por las clases de historia, de religión, etcétera, que le dieron de niño. Era un hombre muy simpático, un verdadero seductor, que supo sintonizar con toda clase de interlocutores, aunque le perdían la frivolidad, el amor por el juego partidista y el afán de protagonismo. Se convenció de que sintonizaba mejor que nadie con las necesidades y deseos de su gente, que le quería y jaleaba. No tuvo prácticamente ningún fracaso en sus giras por todo el país, que fueron muchas. Aquí tenemos una de las más emblemáticas, el viaje a las Urdes de 1922, del cual se cumplen ahora 100 años. Agudo y rápido, lenguarez e indiscreto,
no calibraba las consecuencias a largo plazo de sus acciones y dejó tras de sí un reguero de agravios y desconfianza. Con el fin de abordar esa gigantesca tarea patriótica que se había impuesto, abrazó varios proyectos que hacían de la corona no ya una parte esencial de la comunidad nacional, sino su principal motor. En la primera mitad del reinado se avino a respetar las reglas constitucionales como poder soberano y moderador y mantuvo un cierto equilibrio entre distintas opciones monárquicas que implicaban distintas visiones de España. Por un lado, las liberales y progresistas, que idealizaban al pueblo y reclamaban la intervención estatal para redimirlo. Por otro, las conservadoras y católicas, pendientes de la fe católica fundida con la nación. No se salvó de polémicas, pero concitó expectativas a uno y otro lado de la escena. Desde las derechas clericales, que acudían a él cuando había algún problema en la Iglesia o relacionado con la Iglesia, hasta el republicanismo reformista. E incluso el catalanismo vio en él un engarce adecuado para sus demandas, ¿no? Pero las transformaciones que trajo consigo la Gran Guerra, con la emergencia de amenazas subversivas y el derribo de numerosos tronos, como hemos visto, le condujeron a echarse en brazos de alternativas reaccionarias de un autoritarismo católico y castrense que, tras la ruptura del orden constitucional, culminó en la dictadura militar. De hecho, su propensión a confiar en el catalanismo conservador, que fue muy grande, sobre todo porque pensaba que podía ser un buen freno a las tendencias revolucionarias, lo puso entre paréntesis y terminó apoyando la represión de sus expresiones políticas y culturales en los años 20. A esas alturas ya no quedaba espacio para diversos imaginarios dinásticos, como había habido al comienzo del reinado, sino que la realeza se identificaba con una opción excluyente, impuesta por la fuerza sobre las demás. Dicho de otra manera, el rey regenerador, de su primera etapa, se encerró en el rol del rey católico. La joven promesa se convirtió en un maduro consentidor de un régimen de excepción. La trayectoria de Alfonso XIII, sus experiencias y convicciones, se vieron influidas por el uso consciente de herramientas publicitarias, las propias de la monarquía escénica, que resumían valores y conceptos mediante la continua exposición de la familia real a los medios de prensa o al cine, las ceremonias públicas e iniciativas muy variadas, desde el patrocinio de marcas comerciales, antes hemos visto una etiqueta de un Jerez, hasta los recuerdos, los souvenirs de la monarquía, de lo que podríamos llamar, transformando el concepto de Michael Billig, un monarquismo banal. Al comienzo se desarrollaron de manera extraordinaria los viajes regios y los grandes festejos dinásticos, ¿no? Aquí tenemos un arco triunfal en un viaje a Badajoz, por ejemplo, y esta es la delegación china en la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia en 1906. Estos viajes y festejos apuntalaban la fama de un rey que prometía avances y veía reafirmada en ellos su vocación intervencionista, esta comunicación con el pueblo, ¿no? Unos acontecimientos con un fuerte componente emocional. Aquí se puede hablar también desde el punto de vista de la historia de las emociones, tal y como se retrataban, sobre todo asociándolas al público femenino que asistía a estos eventos, y que fomentaba la identificación entre soberano y pueblo. Y todo esto se combinaba con los rituales, tan arcaicos como vistosos, de la corte, más participativos de lo que podían parecer a primera vista. Que fueran arcaicos no quiere decir que no tuvieran repercusión en la opinión pública. Y además, como digo, con una participación mayor de la que suele parecer, especialmente en algunas ceremonias en palacio. La guerra europea impuso un paréntesis en estas costumbres que se retomaron después con cierta lentitud. Lo militar y lo religioso ganaron terreno mientras la corona se ponía a la defensiva y recurría a homenajes al monarca para contestar a sus crecientes enemigos. Tiene especial importancia a este respecto la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en 1919 en el Cerro de los Ángeles, supuesto centro geográfico de la península ibérica, que adquirió una categoría simbólica insuperable al encarnar el pacto contrarrevolucionario de la corona con la Iglesia, reafirmado ante el Papa en un viaje a Roma 4 años más tarde,
cuando el rey se declaró dispuesto a encabezar una nueva cruzada. La dictadura subió a su más elevada potencia los espectáculos nacionalistas a través, por ejemplo, de las grandes exposiciones internacionales, donde se escenificaba una nación crecida y cohesionada en torno a sus soberanos. En el libro presto una especial atención a la huella del rey Alfonso XIII y de la corona en general en las ciudades, en distintas ciudades. Por ejemplo, en Santander, centro de veraneo que fue creado de la nada prácticamente a partir de que los reyes aceptaron el regalo de un palacio para veranear allí, de Madrid como capital de la monarquía, también en Barcelona, donde hay una huella menor pero apreciable de la familia real, y con especial énfasis en Sevilla, que estuvo muy ligada a la familia real y a Alfonso XIII en torno a todas las iniciativas que condujeron a la Exposición Iberoamericana de 1929. En estas representaciones de la monarquía escénica de Alfonso XIII tuvieron bastante importancia, a mi juicio, el recurso a los mitos nacionalistas construidos durante el siglo XIX. Hubo, desde luego, contenidos regeneracionistas ligados al progreso económico, también un énfasis en la cohesión nacional de todas las regiones, pero esos mitos fueron un contenido continuo de la acción del rey. Por ejemplo, el centenario de la Guerra de la Independencia, entre 1908 y 1914, ligado, por cierto, en Zaragoza al culto a la Virgen del Pilar, que fue un culto fomentado por la familia real y especialmente por Alfonso XIII, que era muy devoto de la Virgen, hasta el punto de que su muerte, que relato al comienzo del libro para enganchar al lector, estuvo marcada por la petición del manto de la Virgen como una especie de obsesión por parte del monarca agonizante. También de la reconquista medieval contra los musulmanes, donde se reivindicaban lugares como Covadonga. Por ejemplo, él utilizaba el título de conde de Covadonga cuando iba de incógnito, o a héroes como el Cid Campeador, que adquirió un nuevo significado político asociándolo a la empresa colonial en Marruecos. No es muy conocido, pero cuando se produjo el desastre anual en julio de 1921, el rey estaba trasladando los restos del Cid en Burgos hasta la catedral, y en torno a eso hay un discurso muy claro de reivindicación de la nueva reconquista al otro lado del estrecho. Pero quizá el más relevante de todos estos mitos sería el de la epopeya del descubrimiento y conquista de América, la gran gesta que, con el aliento de asociaciones hispanoamericanistas, de las élites americanas y de los emigrantes españoles, alumbró, como sabéis, una fiesta nacional y a la vez transnacional, el Día de la Raza, cada 12 de octubre, patrocinada por el rey para desmentir la llamada leyenda negra. Otra cosa poco conocida es que Alfonso XIII estuvo muy implicado en las iniciativas culturales para contrarrestar esa leyenda negra. Para empezar, Julián Juderías, el famoso autor de esa obra que se llama así, La leyenda negra, trabajaba en Palacio, era intérprete en la oficina humanitaria que instaló el rey en el Palacio Real de Madrid, y dedica el libro, la segunda edición, que es un nuevo libro en realidad, al propio rey. Aparte de alimentar los fastos que culminaron en la muestra iberoamericana de Sevilla, esta dimensión nacionalista dejó pendiente un proyecto que fue como un continuo retorno a lo largo del reinado, que era el de un viaje del rey a América, al cual se atribuían incluso casi consecuencias taumatúrgicas, milagrosas. Bastaría que el rey pisara América para que se reconstruyera esa gran comunidad internacional hispánica. Pero ese viaje nunca se hizo,
y en realidad los gobiernos y el propio rey estuvieron mucho más interesados en otra faceta de la política exterior. Ahí tenemos al rey vestido de descubridor de América en un retrato malísimo en cuanto a su valor artístico, pero fabuloso para lo que estamos contando. Y esta es la inauguración de la exposición del 29 en Sevilla. Digo que tanto los gobiernos como el rey estuvieron mucho más interesados en una política internacional que consistía al principio en integrar a España en la entente franco-británica y sacarla así del aislamiento que había conducido al desastre del 98, y para ello disponía de buenos diplomáticos. Hay que decir también que uno de los papeles atribuidos a los monarcas en toda Europa era el de dirigir la política exterior, junto con el de ser cabezas de sus respectivos ejércitos. Y el rey esto se lo tomó muy en serio, hasta el punto de que se atribuía ser la autoría de esa política exterior como parte de esa internacional monárquica de la que se ha hablado a veces, que funcionaba antes de la Gran Guerra. La monarquía era en la Europa de entonces un fenómeno, no sé si global, yo creo que también a través de los imperios, pero sobre todo un fenómeno transnacional en Europa. La audacia del rey en este campo siempre apostó por objetivos nacionalistas. Por ejemplo, la intervención en Portugal. Y con un compromiso firme para entrar en una probable guerra continental. Al final pudieron más el desinterés de las potencias y la prudencia de sus ministros, y ni intervinieron en Portugal ni entraron en la guerra. Cuando esta estalló, el rey tuvo que aceptar a regañadientes al principio la neutralidad e hizo cuanto pudo para sacar beneficios de ella. Hizo lo que podríamos decir de la necesidad virtud. ¿Y cuál era la virtud? ¿Qué es lo que podía hacer como potencia neutral? Pues sobre todo erigirse en mediador entre ambos bandos. Esa fue su principal obsesión en los años de la Primera Guerra Mundial. Y esto es lo que explica en buena medida la obra humanitaria a la que me he referido antes, que tuvo unas dimensiones considerables en las que desde el Palacio Real de Madrid, en una oficina montada por el rey, se buscaban desaparecidos, se mediaba en indultos, se organizaban ayudas de muy distinto tipo a los prisioneros y a los damnificados por la guerra. Pero más que sus buenos sentimientos de caballero cristiano, era lo que decía la propaganda, creo que lo que explica esa dedicación fue sobre todo ese afán de representar un papel como mediador entre los dos bandos en guerra durante el conflicto. Esa oficina humanitaria, por cierto, fue una empresa estatal, pagada con presupuesto del Estado, no como se suele decir, con los recursos propios del rey. Dentro de esa amplia labor, en el libro yo me detengo en algunos capítulos que me han parecido interesantes, por ejemplo, en el de la intervención de Alfonso XIII en el salvamento de los judíos del Imperio Otomano. Alfonso XIII, con ese componente nacionalista que hemos citado, estaba muy próximo a las posiciones del filosefardismo, que en la época consideraba a los judíos descendientes de los judíos españoles o de la península ibérica, españoles sin patria. Y ese fue el motivo que le llevó a intervenir en el salvamento de esos judíos de Palestina, sobre todo, que los otomanos, al parecer, querían exterminar, como habían hecho con o como estaban haciendo con los armenios. Lo cual también le servía para atraer el apoyo de los judíos de Marruecos, que eran también una pieza importante en ese tablero. Esto no excluía un antisemitismo contrarrevolucionario por parte del rey, que si queréis luego lo podemos definir. Hay que decir que el rey fracasó en sus objetivos a la hora de la paz, resultó irrelevante su posición desde el punto de vista político, pero en esta situación se convenció de que había que mantener a ultranza una postura neutral e impidió una y otra vez la ruptura de relaciones con los atacantes alemanes de los barcos mercantes españoles, lo cual le acercó a los sectores germanófilos. Ya en la posguerra, la protagonista absoluta de la política exterior española fue Marruecos.
una campaña que siempre se ha considerado muy impopular, y es cierto que era impopular, pero también que tuvo sus momentos de arrebato nacionalista, sobre todo después del desastre anual en venganza por las atrocidades cometidas contra los soldados españoles. El rey se implicó a fondo en estas campañas, por supuesto, y también fue, durante los años 20, un gran defensor del cambio o de un cierto giro en las alianzas españolas y frente a Francia, que era rival en Marruecos, acercarse a la Italia fascista, lo cual es bastante llamativo. En realidad, Alfonso XIII se veía a sí mismo como un militar. Concebía al ejército, custodio de la unidad nacional, como el sostén fundamental del trono. Había que mimarlo para evitar su fragmentación y defender en sus choques con las autoridades civiles, defenderlo en sus choques con las autoridades civiles. Sus injerencias en los asuntos militares lo convertían en adalid de los intereses corporativos de las Fuerzas Armadas, lo cual contradecía su subordinación constitucional al gobierno. Más que un rey soldado, creo que se le puede llamar un soldado rey, la expresión es de Gabriel Cardona, un ariete más que un tapón respecto a las interferencias castrenses en la vida política. Un pequeño Kaiser, podríamos denominarle también, en un sinfín de juras y desfiles. Dentro de esta monarquía escénica, el componente militar es fundamental. Creó redes clientelares en los cuarteles y tuvo una especial predilección por el ejército africanista, donde germinó una cultura de racismo y violencia que compartía con sus mandos favoritos, en general hombres de acción. Basta mencionar al general Silvestre, responsable del desastre anual, pero también, y de manera muy destacada, los jefes de la Legión, como José Millán Astray o Francisco Franco, ambos nombrados gentiles hombres de cámara y que disfrutaban del favor real. Como muchos de sus compañeros de armas, el rey frecuentó el desprecio a los políticos y se inclinó por soluciones de fuerza. Creo que en el libro representa una cierta novedad también considerar al ejército de una manera distinta a como se ha considerado hasta ahora. El ejército de la época, a mi juicio, no era un ejército aislado. Siempre se ha visto el ejército español como una especie de burbuja que no se relacionaba con el resto de la sociedad. Al revés, lo que yo he podido comprobar es la intención de los militares en la época por conectarse con otros sectores de la sociedad española y con llevar a cabo empresas muy ambiciosas de nacionalización de los españoles. Y esto no es solo de la dictadura de Primo de Rivera, como ha destacado Alejandro Quiroga, sino que es mucho más general y desde el comienzo. No solo entre los reclutas y oficiales, a los que se les enseñaba a adorar la bandera y obedecer a su rey, también en asociaciones paramilitares como el Tiro Nacional o los Exploradores de España, la rama española de los Boy Scouts y la mayor asociación juvenil del país hasta los años 20, que hasta ahora no había estudiado nadie. Ahí tenemos al rey en el centro vestido de Boy Scout. Fue el primer monarca que se vistió de Boy Scout y podemos decir que su influencia sobre el movimiento fue enorme. Estas son piezas de la sociedad civil monárquica a la que me refería antes, que el libro estudia con detenimiento y que aspiraban a formar ciudadanos en armas y futuros soldados, aunque desde sus orígenes liberales también giraran en favor de planteamientos reaccionarios con el tiempo. Sus creencias y aficiones aproximaban a don Alfonso no solo a los militares, sino también a la aristocracia, que disfrutaba de privilegios y grandes propiedades, practicaba deportes de élite, desde las cacerías hasta el polo, en los que el rey destacó especialmente, y formaba parte del gran mundo cosmopolita, otro fenómeno transnacional, ¿no? El de las élites aristocráticas y cosmopolitas. En realidad podemos decir que el rey, como muchos de los que le rodeaban, era a la vez militar y aristócrata, y como ellos solía comportarse como un dandy y un don Juan impenitente. En el libro se pone bastante el foco en ese entorno nobiliario y aristocrático por un lado y castrense por otro, muy entremezclado, encabezado por personalidades de la familia real, como los cuñados del rey, el infante Carlos de Borbón o Fernando de Baviera, y por hombres como el marqués de Viana, un caballerizo mayor y lo más parecido que el rey tuvo nunca a un amigo. Lo cual no estuvo reñido con otra faceta cada vez más visible, la de protector del ala más reaccionaria del catolicismo en auge,
conforme a su infinita admiración por las órdenes militares. Es una fijación constante, que aparece mucho en toda clase de situaciones. Aquí lo vemos al rey vestido con el uniforme de las órdenes militares. No sé si recordáis la cubierta del libro, llevaba su uniforme de capitán general con el toisón de oro, el manto blanco con las cruces de las órdenes, ¿no? Esto es muy relevante desde el punto de vista simbólico. Las órdenes eran belicosas, cristianas, nobiliarias y, por supuesto, protagonistas de la Reconquista. Pero fue más allá su compromiso con el catolicismo. Incluso con el catolicismo más militante, ¿no? Como decía, el rey fundó sindicatos católicos, respaldó asociaciones femeninas podríamos decir, de la extrema derecha del mundo católico, como sobre todo las Damas Españolas del Sagrado Corazón de Jesús, el principal contrapunto al catolicismo más abierto de algunos sectores de la acción católica, y desde luego promocionó a obispos integristas y antiliberales, y el caso más conocido es, por supuesto, el del cardenal Pedro Segura, que había conocido en el viaje a las Urdes y del que fue padrino hasta convertirlo en el cardenal primado de España. Con ello, el rey proyectaba un modelo de masculinidad que subrayaba sobre todo la valentía y la serenidad frente al peligro, fuera en los atentados terroristas, donde siempre mostró un gran valor, o en el RIF, en las campañas coloniales, como si arriesgar la propia vida eximiera de estudiar bien los asuntos o de cometer errores políticos. Junto a él, las mujeres de la familia real se atenían a una feminidad hogareña y subordinada, dedicada sobre todo a las obras de caridad, algo que tampoco es excepcional en las monarquías de la época. Se ha hablado incluso de la welfare monarchy, de la monarquía dedicada a las obras sociales, como una de las estrategias publicitarias en la era de las masas. Pero además la reina Victoria se destacó por modernizar la corte y sus socios, al tiempo que se responsabilizaba de la profesionalización de la enfermería, un elemento de modernización interesante dentro de esa welfare monarchy. El reinado alumbró asimismo un brillante círculo cultural alfonsino, al que dedico bastante atención en el libro. Un círculo que alcanzó su esplendor en los primeros 15 años del reinado, alrededor de la efigie de un monarca joven, moderno pero muy español. Había una película de Manolo Escobar y Conchita Velasco de los años 60 que se llamaba Moderno pero español, ¿no? Pues, moderno pero muy español, elaborada por artistas de primera fila, como Joaquín Sorolla o Mariano Benlliure. Aquí está el famosísimo retrato de Sorolla del rey de Húsar de 1907. Decía Ramón María del Valle Inclán que el rey parecía un cangrejo cocido. Bueno, pero desde luego refleja bien esta idea del rey moderno y a la vez tradicional, ¿no? El uniforme de húsar tampoco está mal escogido porque es un uniforme considerado en su momento muy español, el húsar de la princesa, y a la vez de caballería. La caballería tenía unos componentes de valentía, cometividad, luego representaría un papel protagonista en Marruecos. Muchos eran oficiales de caballería, de los principales favoritos del rey. Y la de la derecha es con el mismo uniforme, el rey abrazando a la reina en esta composición de Mariano Benlliure, que fue el regalo del Club Español de Buenos Aires para la boda de ambos en 1906, porque los emigrantes españoles tuvieron también un papel importante en esta definición de la nueva monarquía. Bien, ese círculo cultural es muy rico, aquí no tengo tiempo de contar mucho, pero sí que es importante citar el papel del rey como alguien que se dedicó bastante al patrimonio real, a la mejora y reforma del patrimonio real y a la fijación de un canon para la cultura española, con hitos como el Greco, Miguel de Cervantes o Francisco de Goya, y a la promoción del turismo elitista a un país museo, de la mano del marqués de la Vega Inclán, que ha sido acusado con razón de amateur en la política turística, que promovió durante décadas con el patrocinio del rey, lo cual ocultaba el trasfondo más oscuro del expolio artístico. Al tiempo, Alfonso XIII colaboraba con la proyección exterior de España, por ejemplo, a través de Sorolla y de su continua amistad con Archer Huntington,
el fundador de la Hispanic Society de Nueva York, y le interesó toda su vida la relación con Estados Unidos, lo cual contradecía, digamos, a los sectores conservadores y patrioteros que mantenían el odio al yanqui como herencia del 98. Pero como digo, este círculo cultural brilló sobre todo en los primeros años del reinado, hasta la Primera Guerra Mundial más o menos, y después decayó. Hubo algunos elementos, algunos fogonazos culturales interesantes, por ejemplo, el paso de los ballets rusos de Diaghilev por España durante la guerra, o el papel del rey en las exposiciones internacionales en algunos aspectos. En todo caso, también desde el punto de vista cultural, su relación con la institución libre de enseñanza fue más intensa de lo que se pensaba hasta ahora en esos años iniciales, y luego tomaron el relevo sectores conservadores y católicos, que fueron los que llevaron a cabo el gran proyecto cultural del reinado al final, que es la Ciudad Universitaria de Madrid, que fue a lo que dedicó su jubileo de plata en 1927, volcada en la idea de la raza, de crear un instrumento para que se impusieran los valores de la raza hispánica frente a otros competidores y atrajeran estudiantes de Hispanoamérica. Bueno, el imperativo regeneracionista y patriótico, del cual he hablado ya varias veces, llevó a su continua intervención en el escenario político, de acuerdo con interpretaciones culturales que el rey aprendió de joven, que venían sobre todo de Santa María de Paredes, el profesor que tuvo, un famoso catedrático de Derecho Político, y que le convertían en un poder moderador, pero muy activo como pieza fundamental del mecanismo constitucional. Claro, la capacidad del rey para intervenir en la política dependía de diversos elementos, de diversos factores. Quizá el más importante fuera la cohesión interna y el liderazgo dentro de los partidos gubernamentales. Cuanto más divididos estaban, más capacidad tenía el rey de intervenir. Cuanto más se dividían, o sea, cuanto más divididos estaban, exacto, cuanto más se unían en torno a un líder claro, el rey no podía intervenir. Esto, por ejemplo, queda claro durante los mandatos de Antonio Maura, sobre todo el segundo, que puso bastantes límites a la intervención del rey. Sin embargo, se puede decir que los propios notables políticos estimulaban el protagonismo del rey, que les daba el poder y que promovía sus planes. Aunque aquí destacaron especialmente, aunque suene paradójico, el deseo de las izquierdas, tanto monárquicas como accidentalistas, que conscientes de su relativa debilidad reclamaban la asistencia del rey, la ayuda del rey, con mayor énfasis que sus adversarios conservadores, que contaban con bases católicas y rurales más sólidas. El rey, yo creo que se llevó especialmente bien con José Canalejas, el jefe liberal, y incluso estuvo en tratos con el Partido Reformista para mirar la manera adecuada de integrarlo en las fuerzas monárquicas. En todo caso, se vio envuelto desde muy pronto en las querellas intrapartidistas. Recordemos lo que decía Bagehot, ¿no? Que no podía presentarse como alguien que luchaba, no podía luchar. El rey estuvo luchando desde el punto de vista más público y evidente, como por ejemplo en los debates parlamentarios, en los artículos de prensa, se hablaba abiertamente desde muy pronto, desde la época de las crisis orientales, del comienzo del reinado, de la actitud y de la intervención del rey. Por otro lado, rechazó siempre una reforma de la Constitución, porque él era muy celoso de sus competencias constitucionales, y podríamos decir que en esa transición tan ansiada, sobre todo por los que escribieron después, del liberalismo a la democracia, en España faltaron dos elementos básicos, que fueron elecciones libres, reconocidas como fuente de legitimidad indiscutible, y un liderazgo claro por parte de los jefes de los partidos con mayorías parlamentarias. Pero digamos que el rey tampoco impulsó esa transición. En la época de la posguerra se convirtió en un elemento fundamental
dentro del tablero político, con partidos cada vez más fragmentados, y él con una obsesión creciente por la amenaza bolchevique. Esto es algo que ya se puede explorar en 1917, cuando recibe las noticias de la Revolución Rusa, incluso cuando recibe las noticias previas al triunfo bolchevique, es decir, de la Revolución de febrero-marzo de 1917 y la abdicación del zar, pero que va acentuándose con el tiempo. Dicho sea de paso, no distinguía entre comunistas y anarquistas, le parecían lo mismo, pero es continuo esa asociación entre revolución, masonería, judaísmo internacional, por un lado, y debilidad del sistema parlamentario. Otro discurso muy extendido entre las élites derechistas de la posguerra mundial. Como sabéis, el problema de Marruecos saltó a la palestra política, se convirtió en el centro de todos los debates, revitalizó las Cortes y señaló al propio don Alfonso como su responsable, lo cual le hizo pensar en alzarse él mismo como dictador, una cosa que apenas se ha subrayado, pero que durante el periodo del último gobierno constitucional, el gobierno de la concentración liberal, fue reiterado varias veces por el rey, con distintas fórmulas, para hacerse él mismo cargo del poder, de una manera temporal o como fuera, suspendiendo la Constitución. Y respaldó, por lo tanto, un pronunciamiento militar que pudo haber frenado, pues contaba con la lealtad de la mayoría de las guarniciones militares. Un cuidadoso análisis de la documentación muestra que el rey estaba informado de la preparación del golpe y facilitó su triunfo, y desde luego sintonizaba con el programa de la dictadura, por la cual violó la Constitución y se implicó de lleno en sus empresas nacionalistas. Sin embargo, y paradójicamente, con la dictadura tuvo que aceptar lo que nunca había aceptado hasta entonces, que fue la jaula de marfil representativa, porque ya no tenía capacidad de maniobra más que echar a Primo de Rivera, era lo único que podía hacer. Pero en cuanto Primo de Rivera amenazaba con la dimisión porque se oponía a alguna de sus decisiones, el rey tenía que recular porque lo contrario habría supuesto una crisis de régimen. Y por último, diré que a lo largo del reinado fueron muy diversos los instrumentos de nacionalización monárquica empleados. Todos ellos se detallan bastante en el libro, desde la escuela al servicio militar hasta la sociedad civil dinástica, que ya he citado, de los viajes a los monumentos, los festivales, mastodónticos, etc. No obstante, se trató, a mi juicio, de actores y procesos más españolizadores que monarquizadores. ¿Qué quiero decir con eso? Se insistía a menudo en el carácter de símbolo nacional de la corona, pero la patria estaba por encima de todo. Y el rey, además, compartía esa premisa. Muchas veces amenazó con abdicar en algunas crisis, diciendo: yo soy sobre todo español y si soy un estorbo me voy. Al justificarse su presencia, la presencia del rey y de la monarquía, no tanto por inmutables estructuras históricas, por la eternidad de la identidad española, que también, sino sobre todo por su utilidad como palanca de orden y progreso, se dejaba la puerta abierta a la rendición de cuentas cuando no alcanzara las metas prometidas. Es decir, si fallaba, el rey podía prescindirse de él, pues siempre quedaba España. Esa condicionalidad afectaba a múltiples medios, como por ejemplo la enorme correspondencia que recibía, que intercambiaba el rey y que está en el Archivo General de Palacio y que analizo en sus rasgos fundamentales en el libro, donde hay infinitas recomendaciones y solicitudes, lo cual incluía un componente de lealtad, porque había que reclamar la atención y la benevolencia de aquel al que se le pedían las cosas, pero también un componente de condicionalidad, porque ¿qué pasaba si no se concedía lo que se pedía, ¿no? Y eso proporcionaba también, en muchos otros cauces, una pasarela para que los sectores en principio fieles a la monarquía, como algunos del ejército o incluso de la Iglesia, se despegaran de ella cuando se vieron desatendidos. Bueno, no sé cómo se vuelve aquí atrás. Ahí. Bueno, esto es una foto bastante curiosa que apareció en el archivo de Palacio, en la que este individuo
se había hecho tatuar la cara de Alfonso XIII en su espalda, ¿no? No sé más, no sé. Y esta es la famosa pescadora Paulita, que era gran devota de Alfonso XIII en Santander y que se acercaba, como veis, con esta unción a ver a su monarca. Bueno, en conclusión, las reticencias de Alfonso XIII a asumir las funciones de un monarca parlamentario y su implicación en la política cotidiana obstaculizaban su asentamiento como emblema consensual, aunque es indiscutible su popularidad que duró hasta el final. El respaldo a la dictadura terminó de identificarle con una idea de España muy estrecha, la de las derechas católicas, militaristas, centralizadoras y contrarrevolucionarias, lo cual dejaba fuera no solo a los nacionalistas subestatales, sino también un amplio abanico de militancias españolas, desde el liberal conservadurismo hasta la izquierda socialista. En el deterioro de su imagen representaron un papel importante las tachas de corrupción. No era ya solamente perjuro, porque había traicionado a la Constitución, sino también un canalla, que hacía negocios sucios con sus compinches en el resort de Deauville o en Madrid. Y en ese descrédito tuvieron mucha visibilidad los que yo llamo los antagonistas del monarca, líderes de opinión como Unamuno, Indalecio Prieto, el novelista Vicente Blasco Ibáñez o el político conservador José Sánchez Guerra, que se enfrentaron a él públicamente como hombres de honor frente a alguien sin honor, ¿no? Una especie de duelo masculino público. Las manifestaciones antialfonsinas, iniciadas por los estudiantes universitarios, generalizadas cuando cayó el dictador, perdieron el respeto al monarca y lo declararon inútil para capitanear cualquier fórmula constitucional y democrática. Aquí interviene el complejo de Edipo de Alfonso XIII, porque muere su madre en el año 29 y a partir de ahí declara muchas veces que está deprimido y que no tiene ganas de nada. Incluso iba continuamente al pudridero del Escorial a meditar. Lo cierto es que no opuso resistencia, o no mucha resistencia. Estuvo dispuesto a humillarse y, abandonado por los militares, no resistió al ímpetu de la calle en abril de 1931. A partir de ahí se impuso un patriotismo distinto, el republicano, que exaltaba las virtudes cívicas de un pueblo levantado contra las oligarquías, lo cual no garantizaba, desde luego, la estabilidad política que la propia corona no había sabido arbitrar. En definitiva, y como decía al comienzo, Alfonso XIII vivió en una España muy distinta de la actual y, fuera o no pornógrafo, representó en ella un papel político protagonista y decisivo que ahora sería inconcebible. Y desde luego creo que es un buen caso para estudiar estas relaciones y esta fusión entre monarquía y nación, que es el hilo conductor de mi libro. Porque Alfonso de Borbón fue sin duda un rey español y a su manera un rey patriota, pero contra lo que proclamaba su manifiesto de despedida no consiguió ser el rey de todos los españoles. Nada más, muchas gracias. Sí, la inmensa mayoría son del Archivo General de Palacio, que tiene una colección de más de 6.000 fotografías del reinado. Esta no, esta es de un caricaturista argentino, Massaquet, que era estupendo, como veis, y que bueno, hizo varias caricaturas del rey. No sé si la popularidad, pero la importancia